cuando te pasas al sector privado, a veces puedes salirte con la tuya muchas más cosas que en el sector público. En primer lugar, quiero dividir esto un poco. ¿Es el Bitcoin dólar realmente un regalo que ha caído en las manos del gobierno de Estados Unidos? En un momento en el que estamos viendo o dirigiéndonos hacia el final del petrodólar, en el que sabemos que, por ejemplo, Arabia Saudita ya ha declarado que el petróleo será vendido en otras monedas. Ciertamente Rusia se está alejando de ello. Sabemos que China quiere. Entonces, ¿es esto una especie de regalo que ha caído en sus manos? ¿O si quiere ser ultra conspiranoico, han creado algo que es mejor que el petrodólar? Bueno, en el caso del abandono del petrodólar por parte de Arabia Saudí, se podría argumentar que Mohammed bin Salman lleva tiempo alejándose del dólar, mucho antes de ese anuncio oficial. Básicamente, cuando llegó al poder, estaba tratando de llevar a Arabia Saudí a una economía post-petróleo. Lanzó su Plan Visión 2030 e hizo insinuaciones de que iba a intentar alejar a Arabia Saudí del petróleo y convertirla en líder de la cuarta revolución industrial, incluida la infotecnología. Y también hemos visto a otros grandes actores del petróleo en Oriente Medio, como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, hacer esencialmente lo mismo. Creo que es algo que se ha planeado desde hace algún tiempo. Y lo que es interesante es que el MBS, tan pronto como llegó al poder y durante la administración Trump, estaba muy cerca del yerno de Trump, Jared Kushner, quien también sabemos por correos electrónicos que han salido desde entonces, promovía la idea de las stablecoins como una stablecoin oficial del dólar estadounidense. En realidad creo que fue una entrada de blog de Sam Altman que compartió con Steve Mnuchin del Departamento del Tesoro hablando de la moneda US. Esto fue antes de que Circle lanzara USDC, pero es interesante. Es muy posible que estas discusiones se mantuvieran hace algún tiempo, que no sea tan reciente como puede parecer basándose en los titulares que han salido recientemente. Todo lo que realmente quiero añadir a esto es que es importante tener en cuenta que cuando el sistema del petrodólar ha sido la norma para mantener el dólar como moneda de reserva mundial, Estados Unidos ha ido a la guerra y ha matado a millones de personas para defenderlo. Una de las motivaciones probables, obviamente hay más de una, pero una de las claves para invadir Irak argumentaría que fue el hecho de que Saddam Hussein, no mucho antes de la invasión, hubiera empezado a vender petróleo en euros en lugar de en dólares y hubiera ganado mucho más dinero, mostrando con el ejemplo a otros miembros de la OPEP que podían ganar más dinero vendiendo en monedas diferentes al dólar. Y luego, por supuesto, tienes el caso de Libia en 2011, donde Gaddafi estaba tratando de pasar a una moneda respaldada por oro llamada el dinar y estaba vendiéndoselo a países africanos, muchos de los cuales, o bien, utilizaban dólares o el material financiero francés. Por eso Estados Unidos y Francia dirigieron esencialmente esa operación del cambio de régimen con consecuencias devastadoras para Libia, que solía ser el país más seguro de África y que luego se convirtió en el más peligroso. Se ha citado como un ejemplo o una razón de por qué la inmigración se salió de control en Europa después de ese punto. El dólar, ya sabes, hay casos en los que el gobierno de Estados Unidos, o más bien el imperio de Estados Unidos, está dispuesto a llegar a extremos para defender el dólar. La idea de que se quedaran de brazos cruzados y dejaran que la desdolarización sucediera sin tener algún tipo de plan en marcha, sobre todo sabiendo que no podían mantener esto indefinidamente, y que el mundo iba a pasar en algún momento a una economía post-petróleo, es poco probable. Creo que es importante tener en cuenta que esta gente ha sido muy seria y ha jugado muy sucio, creando una inestabilidad demencial solo para mantener el dólar como moneda de reserva mundial, porque da muchas ventajas a Estados Unidos. Tengo la plena convicción de que pretenden mantener esas ventajas, aunque eso signifique un sistema diferente. Cuando Saddam Hussein empezó a vender petróleo en euros, ¿fue antes de la Primera Guerra del Golfo o de la Segunda? Hablamos de después del 2000, un poco antes de la invasión de 2003. No recuerdo exactamente en qué año, pero creo que fue entre 2000 y 2002. Fue después de la Primera Guerra del Golfo. Es importante tener una visión de conjunto. El panorama general es que países como Argentina y también el Líbano y varios países de todo el mundo han sido blanco de la guerra económica durante mucho tiempo. Argentina es un buen ejemplo. Se podría argumentar que comenzó en los años 70 y 80 con la política económica. Quiero decir, cuando Argentina era una dictadura militar,
¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Algunas de las políticas financieras que adoptaron fueron completamente demenciales. En la década de los 90 estuvo en el poder un neoliberal que, en mi opinión, fue muy malo para Argentina, Carlos Menem. Luego se produjo el colapso económico de 2001, que podría decirse que fue consecuencia directa de muchas de esas políticas, tanto de la dictadura como de la presidencia de Menem. Entonces intervinieron el FMI y todas esas entidades. Lo que intentaban hacer tras el colapso económico de 2001 es que Argentina participase en cosas como los canjes de deuda por tierras o los canjes de deuda por recursos. Eso ha estado ocurriendo no solo en Argentina, sino en la mayor parte de América Latina, podría decirse durante mucho tiempo, y es una apropiación de recursos. Algo de lo que aludimos en este artículo y a lo que esperamos aludir en próximos informes y en un libro, es que muchas de las personas sobre las que he escrito Mark y sobre las que hemos escrito juntos, son los ingenieros de esto expresamente. Reventar la deuda de América Latina en los años 80 y 90 fue una manera de básicamente atar a América Latina a los Estados Unidos y, o más ampliamente, a muchos de los intereses económicos transnacionales con sedes en los Estados Unidos, como los bancos de Wall Street. Ellos diseñaron mucho de esto. La situación actual en Argentina no surgió de la nada. Obviamente el Banco Central de Argentina tiene gran parte de la culpa, pero eso tampoco ocurrió en el vacío. Los presidentes nombraban a los directores del Banco Central que hacían esas políticas. Incluso alguien como Milei, que ha arremetido contra el Banco Central de Argentina, colocó a un expresidente del Banco Central en un alto cargo de su gabinete. Son decisiones que toman los políticos. Como alguien que ha estado allí informando desde el terreno en Argentina y sobre la política argentina, la corrupción allí, hay políticos en Argentina que ni siquiera intentan esconder lo corruptos que son. Es sencillamente flagrante en algunos casos, de una manera que nunca había experimentado en ningún otro lugar del mundo. Honestamente, creo que lo que está pasando en Argentina... Tienes que ir al Líbano. Sí, esas personas pueden necesitar stablecoins debido a la situación económica actual, pero creo que fue diseñado para que fuera de esa manera. Fue diseñado para que estuvieran en esa posición. ¿Y quién se beneficia de eso? Las mismas personas que, yo diría, crearon la solución y crearon el problema. Solo quiero añadir algo rápido sobre la dolarización. Mark y yo creemos que gran parte del objetivo de esto es la dolarización encubierta a través de las stablecoins. La dolarización ha ocurrido en países latinoamericanos específicos en el pasado. Ecuador, por ejemplo, y El Salvador. Cuando se dolarizan, esos países pierden su soberanía financiera. Se vuelven dependientes de las decisiones de la Fed y de ahí se derivan muchas consecuencias. Este es un esfuerzo de los mismos arquitectos de los casos del Ecuador y El Salvador para imponer lo mismo en América Latina, pero bajo un disfraz más encubierto. No parece una dolarización abierta cuando se trata de las stablecoins, las cuales no están directamente conectadas al gobierno de Estados Unidos, pero están directamente conectadas al sistema del Tesoro de Estados Unidos. Por ejemplo, también tenemos algunas de estas empresas a las que Zap está conectado, por ejemplo, que también están respaldadas por esta empresa, Endeavor, que es la cúspide de empresas como Satellogic
que fue una parte clave de nuestro artículo anterior, Death from Above. Si nos fijamos en la junta de Satellogic, tienes al ex jefe del Departamento del Tesoro, Steve Mnuchin. Tienes a Howard Lutnick de Cantor Fitzgerald, parte de la gente importante involucrada en el sistema del Tesoro. Y luego tienes a alguien del grupo Rahatan, se llama así por Nick Rahatan, que básicamente dirigió las políticas de deuda de América Latina de JP Morgan a lo largo de la década de 1980, ganando el banco una cantidad absurda de dinero y realmente agravando la crisis de la deuda de América Latina como la conocemos hoy en día. Entonces, ¿por qué están todas estas personas en el consejo de la empresa Satellogic, por ejemplo? ¿Y por qué estas personas aparecen en Xapo? ¿Por qué están estas personas que también están involucradas en stablecoins como PayPal, por ejemplo, o PYUSD? ¿Por qué están en Endeavor, la mafia de PayPal? Creo que es tanto que es muy difícil ignorarlo y escribirlo como una coincidencia. ¿Algo que añadir? Sí, respecto al juego de Tether. Creo que es muy similar, pero al revés de lo que Elon Musk está haciendo. Tether comenzó con dinero, ¿verdad? Con la stablecoin. Y ahora están entrando en satélites y chips cerebrales. Musk está haciendo chips cerebrales y satélites. Se hizo cargo de una red social posiblemente por los datos de los usuarios y ahora está convirtiendo o ha hecho muy explícitas sus intenciones de convertir Twitter X en un banco que espera que sea la mitad del sistema financiero. ¿Por qué ocurre esto? Es muy extraño. Y luego cuando consideras todos estos vínculos con PayPal, por supuesto, Musk es cofundador de PayPal, todo es muy... Sí. En ese sentido, muchos de los puntos de discusión de personas influyentes en el espacio de Bitcoin durante algún tiempo han sido como: esta es una solución a la política irresponsable de los bancos centrales, a la política fiscal del gobierno y cosas por el estilo. Y un sistema monetario basado en la deuda y en el fiat, ¿qué te da? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones del sistema que pretende vincular el dólar a eso y utilizarlo para perpetuar el dólar? Creo que la gente debería preguntárselo seriamente, porque ahora mismo tienes compañías que solo operan con Bitcoin, cogiendo mucho dinero de Tether y diciendo, vamos a usar el dólar para hacer más fuerte a Bitcoin. Y cosas así, pero no se puede hacer eso. Y luego también estar como el fiat es malo, el banco central es malo, y luego esencialmente amigarte con ese mismo sistema. Parece un poco extraño, ¿no? Sí, personalmente creo que sí. Ok, en el caso de la inteligencia de Estados Unidos, si nos remontamos al principio, e incluso ha habido subdirectores de la CIA que han dicho que todo era gente de Wall Street en el principio, eran abogados de Wall Street, eran banqueros de Wall Street. Desde ese momento, desde la génesis de la CIA, ha habido puertas giratorias entre la CIA y Wall Street que han continuado hasta hoy. Realmente se podría considerar a la CIA como una empresa público-privada en cierto sentido. Es una agencia de seguridad pública, pero más o menos ha funcionado a lo largo de su historia como la policía secreta de Wall Street. Es por eso que sus primeros golpes, por ejemplo, como su primer golpe en Guatemala, se hicieron en nombre de United Fruit, una importante corporación multinacional con sede en los Estados Unidos que, curiosamente, fue adquirida más tarde por el padre de Leon Black y luego por el mentor de negocios Leslie Wexner. Conozco a ese hombre. Y luego también tienes el golpe de Estado en Irán sobre el petróleo anglo-estadounidense. Como ellos perdieron sus participaciones allí, el golpe de 1973 en Chile se puede argumentar que fue debido a los esfuerzos para nacionalizar el cobre, con todas estas empresas mineras, en gran parte occidentales, que estaban perdiendo. Entonces vienen y dan un golpe de Estado, ¿y qué tienes? Realmente ha sido simbiótico durante algún tiempo y creo que a medida que avanzábamos en la era de la información, la CIA vio una oportunidad. Bueno, permíteme retroceder un poco. Internet desde el principio se inició originalmente como ARPANET, un proyecto del Pentágono. Para cualquiera que realmente quiera conocer esa historia, recomiendo encarecidamente el libro Surveillance Valley de Yasha Levine. Se creó esencialmente en Vietnam como un programa de contrainsurgencia. Ese era su objetivo por las mismas personas que participaron en cosas como el programa Phoenix, que fue el primer caso en el que la inteligencia militar, al menos la inteligencia militar estadounidense, utilizó bases de datos para obtener nombres de disidentes y luego asesinarlos. Muchos de ellos no eran realmente disidentes, solo sospechosos de serlo o vecinos de disidentes y demás. Del programa Phoenix se pasa a todas estas dictaduras respaldadas por la CIA, como Pinochet en Chile, por ejemplo. La Operación Cóndor utilizó exactamente el mismo sistema
sistema. Ellos han estado construyendo estos sistemas con Internet incluso antes de que el Internet moderno, como lo conocemos ahora, existiera. Hubo esfuerzos desde el principio para crear las empresas que llegarían a dominar Internet y eso ha sucedido. Es una cuestión de registro público. Si nos fijamos en las empresas más grandes del Big Tech, ya sabes, he hecho un trabajo sobre cómo Facebook fue lanzado esencialmente como una resurrección de un programa fallido de DARPA llamado LifeLock, por la misma persona que resucitó el programa fallido de DARPA, Total Information Awareness, una de las propuestas de vigilancia más locas de la historia de Estados Unidos. Y lo resucitó como Palantir. Puedes agradecérselo a Peter Thiel, cofundador de PayPal. Muchas de estas otras empresas que se han hecho enormes, como Google, por ejemplo, tienen historias similares. Hay un buen artículo de Nafez Ahmed, escrito cuando publicaba en Insurgent Intelligence, titulado How the CIA Made Google. Si nos fijamos en muchas de estas empresas, encontraremos agencias de inteligencia al principio. Palantir, mencionada antes, tomó dinero de In-Q-Tel, se desarrolló muy estrechamente con la CIA. Empezó en PayPal, en una escisión de PayPal. Oracle, otra gran empresa de Silicon Valley, tuvo a Larry Ellison trabajando en el proyecto Oracle de la CIA antes de fundar la empresa de base de datos, Oracle. Ese proyecto se convirtió esencialmente en la infraestructura de Oracle tal y como la conocemos hoy en día. Ha habido mucha simbiosis entre las agencias de inteligencia y estas grandes empresas durante mucho tiempo. No podrían haberlo hecho sin capital de riesgo, que es posiblemente la razón por la que la CIA lanzó In-Q-Tel a finales de los 90, porque querían convertirse en grandes actores de Silicon Valley, porque cuando decides quiénes son los que mandan, bueno, hay mucho que hacer al respecto. Lo que he mencionado antes sobre Total Information Awareness, este fue un programa que fue considerado tan loco a principios de la década de 2000 que esencialmente todas las publicaciones de los principales medios de comunicación arremetieron contra él y los grupos de derechos arremetieron contra él. Pero luego, cuando relanzaron el mismo programa esencialmente como una entidad del sector privado, nadie se quejó. La CIA durante mucho tiempo y otras agencias de inteligencia han seguido exactamente este libro de jugadas, específicamente la inteligencia israelí. Cuando te pasas al sector privado, a veces puedes salirte con la tuya muchas más cosas que en el sector público, dependiendo de lo que estés intentando hacer. Ha habido esfuerzos para hacer eso, yo diría, desde hace mucho tiempo. Y si nos fijamos en cómo estas grandes empresas de tecnología se han desarrollado y en, por ejemplo, las revelaciones de las filtraciones de Snowden, de la cantidad de datos que estas empresas privadas están vendiendo o pasando a la inteligencia de Estados Unidos para la vigilancia sin orden judicial. Quiero decir, han sido colaboradores de esto durante mucho tiempo y creo que realmente no ha habido suficiente escrutinio sobre esto. Yo realmente diría que muchas de estas empresas operan más a menudo que no, como frentes de inteligencia. Se ha llegado al punto también donde en los Estados Unidos, específicamente la gente detrás de estas grandes empresas de tecnología, las más grandes de las grandes empresas de tecnología, son también los principales donantes de los dos partidos políticos de Estados Unidos. Tienes a Peter Thiel en el lado republicano, tienes a Reid Hoffman en el lado demócrata y a Eric Schmidt en el lado demócrata. Financian a nuestros políticos y dominan nuestra infraestructura del sector privado, sobre todo porque nos hemos visto obligados a estar más online específicamente desde la era COVID. El objetivo es tener las cosas digitalizadas aún más y que todo esté en los sistemas de estas personas y que seamos completamente dependientes de su infraestructura. Y estas personas se acuestan con inteligencia. Incluso, aparte de las conexiones con inteligencia, tienen un montón de ropa sucia. ¿Por qué Jeffrey Epstein tiene conexiones con casi todos los grandes oligarcas de la tecnología en los Estados Unidos? Quiero decir, no hay suficiente gente que se haya molestado en hacer esa pregunta. ¿Por qué fueron citados tantos de ellos durante el caso JP Morgan Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que terminó siendo resuelto? He olvidado cuando pagó JP Morgan para que todo desapareciera, pero mucho dinero. Leon Black es el nombre que parece ser uno de los más prominentes que ha salido de su libro negro, y hay sospechas sobre algún préstamo importante que dio o cantidad de dinero que dio a Epstein para gestionar, creo recordar. Sí, olvidé la cifra exacta, pero es astronómicamente alta.
Epstein también administraba la fundación de su familia y Epstein también era fideicomisario en la fundación Wexner y participaba en todo tipo de esfuerzos filantrópicos. En ese mismo periodo de tiempo visitaba la Casa Blanca con regularidad e iba a viajes oficiales de negocios de Microsoft con el director de tecnología de Microsoft. Más tarde, en 2001, Epstein dijo al Evening Standard del Reino Unido que hizo todo su dinero debido a los vínculos con Donald Trump, Leslie Wexner y Bill Gates. Y la gente actúa como si Bill Gates y Epstein no se hubieran conocido hasta 2011, cuando él ya no estaba afiliado a Microsoft. Ha habido un enorme encubrimiento de todas estas otras conexiones de Epstein. Siento que todo mi propósito en lo que respecta a la investigación de Epstein es hacer que la gente sea consciente de ello, porque yo diría que la razón por la que Epstein fue a la cárcel y todas esas cosas sucedieron fue porque había un gran problema de facciones dentro de este grupo. Había intereses particulares que querían a Epstein fuera y querían demonizarlo y hacerlo quedar muy mal, pero no querían que se supiera lo suficiente como para que implicara cosas en las que ellos también estaban involucrados o habían estado involucrados en el pasado. Pero Epstein estaba involucrado en discusiones de criptomoneda con sus compañeros. Concedió una entrevista en la que deliraba sobre el potencial de Bitcoin, no como moneda, sino como activo digital. En 2017, Elizabeth Stark ha salido a decir que Epstein intentó darle dinero. Ella dijo que no, porque Epstein estaba tratando de invertir en Lightning Labs y todas estas cosas. Como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estaba tan cerca de Joey Ito en el Mid Media Lab? ¿Estuvo involucrado en el lanzamiento de la iniciativa de la moneda digital? ¿Epstein influyó en eso? No lo sabemos. Y ha habido realmente muy poco interés de los medios en averiguar cualquiera de las respuestas a estas preguntas. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.